Hola, hola a todos, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Les saluda el doctor Arturo Miranda, me dicen doctor Toto en redes. Y bueno, voy a empezar este video, no para contarles lo que siempre les he contado, sino para contarles dos temas de los cuales ahorita están sonando mucho. Y de hecho, pues ambos, creo que tocaría a los médicos hablar de ello. Sin embargo, bueno, pues no sé por qué no levantan la voz, ¿no? El primero de ellos, bueno, los dos temas van a ser lo de los cubanos en México, lo del trabajo de cubanos en México, y el segundo es con respecto al acoso laboral. De hecho, no voy a hacer alusión a ningún tema ni a ningún caso, porque en ocasiones cuando hablas en redes sociales, pues hay mucha gente que está detrás y que se esconde atrás de un avatar o de un nombre para poderte insultar y denostar. Y de hecho yo voy a hablar sobre la experiencia que tuve y lo que yo pienso con respecto a esos dos temas. El primero es de que se dio últimamente de que Marco Rubio habría comentado de que les iban a quitar las visas a los funcionarios centroamericanos que aceptaran lo del trabajo de los cubanos, o lo que les llaman las brigadas de salud de Cuba. Yo voy a hablar con respecto a lo que yo viví. De hecho, mucha gente, la que ya tiene tiempo en el canal, sabe que, bueno, yo soy un médico el cual estuvo en un hospital COVID, estuvo en urgencias, y nos llegaron cubanos. Yo tuve mi propia experiencia, voy a hablar sobre esa experiencia y lo que yo pienso con respecto a ese tema. Igual lo del acoso laboral de contra, bueno, lo que es presidentes, y podríamos también meter internos, también voy a hablar acerca de ello, porque pues la experiencia que yo tuve fue muy parecida, pero pues ahí yo creo que es cuando se te forma el carácter. Entonces, pues vámonos con el primer tema, para no aburrirlos y que no dure mucho este video. De hecho, quise conectarme, pero ya ahorita, por ejemplo, voy terminando todos mis quehaceres, mis obligaciones, son 2:30 de la mañana. Ahorita estoy grabando, hoy siendo domingo 8 de junio, siendo 2:30 de la mañana. Pero quería platicarles acerca de los temas. Bueno, con respecto a los cubanos en México. Yo estuve, como les comenté, en un hospital COVID, de hecho fui médico COVID, estuve en urgencias, y de hecho por eso me animé a abrir esta cuenta y hablar acerca del COVID. Y yo les voy a contar cuando llegaron los cubanos, lo que platicamos con ellos y cómo se desempeñaron. Cuando estábamos en la oleada de Delta, y que de hecho, bueno, pues veíamos que la gente llegaba ya de hecho pues, muerta de sus casas, porque esa fue la verdad. O sea, no todo pasó en el hospital, en los hospitales, sino también llegaron personas muertas de sus casas, o llegaron ya en los vehículos, ya sin signos vitales. Nos comentaron de que iban a llegar cubanos y que nos iban a enseñar a nosotros cómo tratar los pacientes de COVID. Al principio fue así como incredulidad, pero pues bueno, nos abrimos al tema y pues llegaron los médicos cubanos. Para esto destinaron varios equipos, unos estuvieron en urgencias, otros estuvieron en hospitalización y también llegaron enfermeras cubanas, que de hecho tuve una mala experiencia y que ahorita se las cuento con respecto a las enfermeras cubanas. Y no es nada en contra de nadie, ni contra el país, ni nada por el estilo. Así es que, por favor, los comentarios que vayan a ser malintencionados, guárdense. Yo les voy a contar mi experiencia. Nos comentaron de que iban a llegar médicos cubanos al hospital para, uno, apoyarnos y dos, para enseñarnos. Llegaron, se presentaron, todos quedaron a cargo de un coordinador. No sé si ese coordinador haya sido por varios hospitales o haya sido un coordinador por sede, pero yo veía que ellos como que todo le reportaban a esa persona, todo, todo. En el aspecto de fulanito de tal llegó a tal hora, bueno, entró a tal hora COVID, el otro ya salió, y de hecho él era como la no los médicos, sino el coordinador era como el puente para ver pues temas de los médicos de Cuba. Y eso pues nada más le tocaba a mi jefe. Cuando llegan los médicos, pues como nos dijeron que nos iban a apoyar, nos iban a ayudar a atender a los pacientes de COVID, pues pensamos que sabían pues la mayor parte de las cosas que nosotros sabíamos. Y que bueno, pues debes de saber cuando eres médico. Entonces, bien recuerdo que yo iba a entrar al área COVID porque era en la sala de urgencias y todas las camas eran COVID.
De las 13 camas, fácil eran como unos 10 que estaban intubados y que bueno, tenían el ventilador mecánico por la gravedad de la enfermedad que tenía. Cuando me dicen que se metiera conmigo, yo ya me estaba vistiendo. Entonces, eh, él me dice, no me sé vestir. Cuando me dijo eso, dije, oh, ya, creo que ya valió más esto. Eh, pues le llevé lo que es la bata, los guantes, todo, y le dije que cómo se tenía que vestir. Pero como estábamos por turnos y el compañero que salía, sí le había tocado una guardia pesada en la noche, pues traté de meterme lo más rápido que pude. Pero también tuve que enseñarle a cómo vestirse, a cómo ponerse los guantes, cómo ponerse los gogles, porque cada descuido podrías infectarte de COVID. Y siendo una variante la cual estaba matando a mucha gente, la verdad es que no queríamos jugarle al vivo. Cuando se mete conmigo, le dije, ¿sabes qué? Hay que tomar la gasometría de estos pacientes. Me repartí pacientes para que fuera equitativo. Les dije, hay que tomarles gasometría. La gasometría es un estudio en el cual tú mides los gases arteriales en sangre. Ves cuánto tiene de oxígeno, cuánto tiene de dióxido de carbono, de bicarbonato, y eso te va a ayudar a hacer como una homeostasis, o sea, que el paciente esté, pues, bien, ¿no? No va a estar mejor, pero pues sí va a estar bien. Mediante ese estudio, porque sabes que lo que tienes que hacer, si aumenta el ventilador el volumen o se aumenta la frecuencia respiratoria y demás. Cuando él me dijo, porque le dije hay que tomar las gasometrías, y él me dijo, ¿me enseñas? No lo sé hacer. Cuando me dijo eso, dije, puta madre, o sea, se supone que ustedes saben. Entonces le dije, ¿a poco no sabes? Me dice, no. Le digo, pues es que se supone que es lo que debes saber cuando eres médico. O sea, nosotros aprendimos a tomar gasometrías en el internado pregrado. Y me dijo, no. Entonces fue cuando dije, "Ay". Tuve que enseñarle. De hecho, al médico cubano lo traía atrás de mí. Parecía estudiante, no parecía médico. Tuve que enseñar a tomar muestras, porque no sabía tomar muestra de sangre. Una simple muestra de sangre que la tomas en la vena. Y bueno, la gasometría de la arteria. Y la tomas de la muñeca. Eh, Tuve que enseñarle a tomar las muestras. Para esto, pues tenías que acabar, si querías salir a tiempo, tenías que acabar los pendientes que te dejara el médico que salía, más aparte de tus pendientes. Entonces, lo único que ocasionó ese cuate, porque me dijo, enséñame, yo no estoy cerrado a enseñar a la gente. Y ustedes lo han visto. O sea, yo no. A mí me gusta que aprendan, pero cuando estás en un área de urgencias con pacientes COVID que se están muriendo a cada rato, tú te tienes que cuidar para no infectarte, infectar a tu familia. Y aparte lo tienes que cuidar a él. Sí me enojé y sí me molesté. Y ahorita les cuento el por qué hago todo este preámbulo y por qué voy a ir al tema de que si es esclavitud o no es esclavitud. Para esto, cuando acabas tus pendientes, te quedabas adentro en el área de los consultorios para cuando llegaran los pacientes. Cuando nos toca dar la consulta, porque llegaron los pacientes, le dije, ¿sabes qué? Te toca tal y yo agarro a tal, ¿no? Entonces cada uno estábamos dando la consulta. Siendo médico titulado, pues piensas que saben de prescripción, ¿no? Y cuando yo estoy dando la consulta, él llega y me dice, ¿qué medicamentos les manejan para COVID? Cuando me dijo eso, sí me volteé y le dije, ¿qué no sabes? Me dijo, no. Sí me molesté. Sí le dije lo que tenía que utilizar. Y le comenté, pues tienes que utilizar este medicamento, este medicamento, este medicamento. Posteriormente me dice, ¿pero cuánto le doy? Puta, cuando me dijo eso, fue el acabose. Porque sí me molesté y sí le grité, de hecho, en el aspecto de cómo era posible que entrara una persona que no sabía el área de COVID y que aparte de yo terminar mis pendientes tenía que hacerlos él, que aparte de yo cuidar a mis pacientes tenía que cuidarlos él y aparte de yo cuidarme tenía que cuidarlo él. Entonces, sí me molesté. Le dije, pues la prescripción es la misma que aquí en China, porque en teoría son medicamentos.
y no debe de variar la prescripción porque a veces van por kilogramo de peso, la dosis. Y terminamos, dimos la consulta, bueno, yo di la consulta y demás, porque le dije cuánto era lo que tenía que utilizar. Y ya estaba más tranquilo y le pregunté, le digo, oye, a ver, se supone que ustedes son médicos, ¿por qué me preguntas qué medicamentos, qué dosis? Y se supone que pues, ustedes iban a llegar a enseñarnos. Y él me dijo, no, a nosotros nos dijeron que los íbamos a ir a apoyar. Entonces, fue cuando sí dije, bueno. Pues cada vez que entraba yo al área COVID, trataba de entrar yo solo, o sea, porque a final de cuentas, pues era como si estuviera solo. Entonces, estaba yo solo, les tomamos sus muestras a los pacientes y veía quién se ponía mal, qué podíamos manejarle y la consulta de urgencias. Para muchos a lo mejor no les gustó mi actitud con respecto a eso. Yo les expliqué, porque eran compañeros que se molestaron. Les expliqué y me dijeron, es que tienes que tenerles paciencia. Yo le tengo paciencia a una persona, pero cuando veo que no sabe, o sea, porque realmente no lo sabe y le echa ganas para aprender. Sin embargo, pues bueno, veía que aquí, pues, no les importaba mucho. Luego a veces cuando salía del área COVID, me encontraba a los cubanos en la computadora viendo artículos que vendían por internet. Y de hecho me llamó mucho la atención porque hubo un cubano que compró una computadora por internet. Eh, y hago esta aclaración porque están comentando, ¿no?, que la mayor parte del dinero se iba para el régimen cubano y demás. Pero pues yo digo, bueno, para poder comprar una computadora en internet, pues se debe tener algo de dinero. Aparte no les pagaban una bicoca, les pagaban como nosotros, sino es que está un poco más. Entonces, una vez cuando estábamos ahí, entre todos les dijimos, vamos a ir a comer tacos, acompáñenos para que conozcan, ¿no? Y nos dijeron, no podemos. Dijimos, ¿por qué? Y dijeron que, pues, que les retenían los pasaportes cuando llegaron y que, pues bueno, les habían dicho que no podían salir a ningún lado por seguridad, según ellos. Entonces fue cuando vimos que no tenían documentos. Posteriormente sí se nos metió la interrogante de que si eran médicos y les comentamos, a ver, enséñame tu cédula profesional, ¿por qué cédula tienes? Y nos dijeron, sí, la tiene nuestro coordinador, pero fue un documento que nunca llegó. Nunca nos lo mostraron, la cédula, que acreditara que eres médico, ¿no? Y más, por ejemplo, si vas a un país extranjero y te contratan como médico, pues tratas de llevarte el documento en reducción, en que ponerlo en tu cartera, porque no sabes cuánto puedan servir ese tipo de documentos. Entonces nos dijeron que no tenían documentos, que todo se le había quedado al coordinador, pero pues nunca se aclaró si eran médicos o no, porque nunca nos mostraron documentos. Eh, Ellos, su argumento es que nunca estaban acostumbrados a la medicina hospitalaria, que era siempre como medicina preventiva, tipo rural, donde pues les manejas como programas de atención. Bueno, pues nunca nos mostraron el documento, que era la cédula profesional, y pues bueno, decidimos pues ya no insistir más. Por ellos pasaba un camión, como un camión de pasajeros, muy bueno, muy padre por cierto, de 2 pisos. Eh, Ese camión iba por ellos cuando terminaba el turno. En teoría los llevaba al hotel donde estaban hospedados, que es un hotel no 5 estrellas, pero era un buen hotel ahí por el centro de la ciudad. Ya no quisimos seguir insistiendo, pero me tocaron 2 eventos muy desagradables con ellos. Les voy a contar por qué. Con ellos llegaron enfermeras cubanas, pero esas enfermeras ya eran grandes. Yo les calculo por arriba de los 50, 60 años. Fácil, o así se veía. No sé si acostumbran eso en Cuba, pero cuando estaban comiendo no tenían zapatos puestos. O sea, en México no te quitan los zapatos para comer, ¿sí? Y ellas se quitaban zapatos y no tenían, creo que, calcetas. Entonces estaban con los pies desnudos ahí en el comedor, comiendo. Para nosotros se nos hizo un poco desagradable porque pues, no lo hacemos aquí en México, ¿no?
Entonces, fue una situación. Otra es que en ocasiones nos daban frijoles para comer, muy ricos por cierto. Me encantan los frijoles y más los negros. Nos daban frijoles para comer, aparte porque teníamos que tener una dieta rica en carbohidratos para poder aguantar. Y una vez cuando le iban a dar frijoles, un cubano dijo que no, que porque no era puerco ni que no era pobre para comer frijoles. Cuando pasó eso, nada más nos quedamos viendo entre nosotros y pues la señora del comedor se molestó, con justa razón. Sin embargo, pues bueno, a nosotros nos dieron frijoles y nos los comimos. Y otra situación que tuvimos con ellos desagradable es que abandonaban mucho a los pacientes. Se turnaban entre enfermeras de México y enfermeras de Cuba, y cuando les tocaba a ellas, se salían todas. No se quedaba nadie adentro del área COVID, teniendo pacientes graves. Prueba de ello es que cuando una vez me iba a entrar al turno y vi que salieron todas, entro y veo que están todos tranquilos los pacientes, sedados y demás. Sin embargo, uno estaba bajando la frecuencia cardíaca y me pongo a trabajar con él. Me dio mucho coraje que a pesar de que a lo mejor vieron que había un paciente con bradicardia severa y que podía caer en paro, saldrían todas las enfermeras. Eso fue lo que la gota derramó el vaso. Que se hayan salido, que haya habido un paciente grave ahí en urgencias. Hablamos con su coordinador y con algunas autoridades del hospital, porque pues sí, no se nos hacía válido que hicieran eso. Ahora, ¿por qué les comento esto? ¿Se acuerdan que les dije que les habíamos pedido que nos enseñaran los documentos y más las cédulas para ver si eran médicos los cubanos? En teoría, por lo que nos comentó el cubano, sí les recogen documentos, les recogen visa, el pasaporte y todo es con la promesa de que tienen que regresar a Cuba. De hecho, me consta porque uno de ellos me dijo, no todo el dinero es para el régimen. Parte le dan a ellos, bueno, a sus familias, y parte les dan a ellos para gastar aquí. Pero les dan a su familia dinero. Aparte ellos comentan de que el dinero que llega a reunir el gobierno, pues es para situaciones de tener un mejor servicio de salud y algunos servicios que tienen que pagar. Entonces, sí les recogen documentos, pero no todo el dinero se va para el régimen y parte los hacen llegar a su familia. Y su familia se tiene que quedar allá en Cuba. De que si es una esclavitud moderna, pues la verdad es que no sé si denominarlo esclavitud. Sin embargo, pues llegan con el auspicio del gobierno de Cuba. Entonces, están sobre ellos en el aspecto de ver que estén bien. O sea, no los abandonan. Y eso, pues para mí, no es parte de una esclavitud, ¿no? Además de que les pagan lo mejor de los servicios, como les dice el autobús, el hotel. Entonces, yo creo que esta narrativa de que es esclavitud moderna ha tomado mucho auge porque probablemente y lo ven así otras personas. Sin embargo, yo vi de lo que dicen lo contrario. Entonces, hay muchas organizaciones que están viendo este tema de los cubanos. Hay uno que se llama Human Rights Watch, porque de hecho yo hice un video acerca de eso. Y Human Rights Watch es una organización que ve que no se violan los derechos de los cubanos. Eh, como les comento, del dinero porque dicen que no les dan dinero. Casi casi dicen que los dejan morir de hambre, ¿no? Muchos noticieros de la derecha y todo eso. Sin embargo, sí les dan dinero a ellos. Y le dan dinero a su familia. Aparte, estos cuates, a ciertas horas de la noche, empezaban a hablar acerca del régimen de Cuba, y que Castro y demás, en el altavoz del hospital. Entonces, la verdad es que sea esclavitud así como tal, que no los dejen ni respirar, pues claro que no. Ahí está, o sea, no porque tienen la libertad de expresarse, no, porque pues no están sobre ellos, podría decir que trabajan en libertad. Tanta que pues, hasta abandonan a los pacientes, ¿no? Entonces,
retomando y redondeando el punto, cuando dicen que es esclavitud moderna, yo lo dudaría. Yo no podría hablar al vapor si no tengo todas las bases. Aparte, seamos sinceros, realmente el gobierno de Cuba, el gobierno de Estados Unidos, pues la agarra como bandera política, porque es lo que le conviene. Pero que en sí tú veas que pues se la pasen mal, no. O sea, la verdad es que no creo. Porque pues no se ven así tan desmejorados y demás, ¿no? Yo no creo que sea al 100% una esclavitud, pero que sea una esclavitud como tal, la verdad es que no. O bueno, es lo que yo veo.